Buenos días, buenas noches, perdón. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con Dios por su gracia, su misericordia, su bondad, su amor en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por la familia de la fe. Le damos gracias a Dios por nuestras familias. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias a usted que ora por nosotros. Gracias a todas las personas que están ahí conectadas. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por sus oraciones, sus buenas ideas, sus comentarios. Siempre nos ayudan a mejorar. Gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por su generosidad, su apoyo. Gracias a las personas que están ahí apoyándonos de todas las maneras posibles. Queremos agradecerle a Dios por eso y estamos aquí con todas las ganas, con toda la disposición para empezar una nueva jornada, una nueva etapa. Hoy 4 de mayo del 2020. Pastora, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, amada iglesia, a todos los que se conectan. Gloria a Dios, a cada persona. Pastor, no me dejes sola. Queremos en esta noche empezar con toda la actitud, el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué bendición tenerlo usted otra vez. Saludamos a cada persona. No sé quién estará conectado ahorita. Quiero saber si me están escuchando bien. El pastor me dirá quién está como mucho brillo, me parece. Entonces queremos saber quiénes están conectados, si se está escuchando bien. Ya ustedes saben el procedimiento. Ya estamos unos duchos, más de 40 días en transmisiones. Entonces ya sabemos cuáles son las preguntas rutinarias. Saludamos a Lilianita Pulido, un abrazo. Sandrita, bendiciones. A Yolandita, Fabio, Dios te bendiga. A Dorisita, Dios te bendiga. A la hermana Omaira Torres, bendiciones, amada sierva. No sé, Yolandita, mi Lorenita. Bueno, a todas las personas que creo que están conectadas en este momento. Fabio, bendiciones a cada persona. De verdad es de gran gozo. Esperemos en el Señor. Hay mucha especulación de que cuando se acaba, que cuando empezamos, que a salir, que hay mucha especulación. En Estados Unidos ya se están quitando muchas restricciones a pesar de todo. En Europa ya se están pudiendo saludar en abrazo, pero estamos en Colombia y necesitamos saber, necesitamos tener obediencia y mucha prudencia, amada iglesia. Entonces sigamos con las medidas, sigamos bien juiciosos según como nos dice la ley, esperando en Jehová, esperando en el Señor, que Él es el que tiene la última palabra. Mientras tanto, seamos prudentes, sigamos siendo prudentes, bueno, y sabiendo que Él es el que nos provee, Él es el que nos alimenta, Él es el que cuida de nosotros. Entonces, qué bonito saber que, bueno, la preocupación está, obviamente, pero la confianza en el Señor está firme. Yo sé que usted está firme confiando en el Señor. Entonces yo le invito a hacer una oración conmigo, a hacer una oración iniciando este devocional de vida. Y si es posible usted lo pueda compartir en sus redes sociales. Hay muchas personas que han sido grandemente bendecidas a través de estos devocionales porque han compartido a través de sus Facebook. Entonces el día de ayer fue de gran bendición, fue muy bonito, nos mandaron muchas fotografías, verles. Vamos a ver si armamos un collage, pastor, y mirar a ver si se puede hacer algo y tener como esa evidencia de todos ustedes, que a pesar de lo que suceda seguimos siendo fieles al Señor desde sus casas haciendo la Santa Cena. Entonces, volviendo al tema, hagamos una oración por cada persona, que cada cristiano. Estaba hablando yo con unos pastores desde mi tierra que me dicen, ay, acá no hay internet, hay muy poca gente que tiene internet. Y lastimosamente no se han podido ni congregar a través del internet, de las redes sociales, no se han podido comunicar y realmente es muy difícil que pasen días como uno se extraña congregarse, extraña ir a la iglesia, orar en unidad, cantar en unidad,
adorar juntos al Señor, saludar al hermano y allá no se han podido hacer eso, no han podido ni saludarse, ahora esperan las llamadas, pero no han podido verse a través de las redes sociales. Entonces oremos por todos los cristianos que tal vez están lejos y no se han podido congregar y tal vez han tenido mucha dificultad y no han podido, y que el Señor les dé fuerza, que el Señor les dé nuevas fuerzas como las águilas, que el Señor les renueve sus fuerzas y se puedan levantar y su fe sea fortalecida. A los hermanos del Amazonas, que el Señor les ayude, a los de los llanos, que el Señor les ayude y que este tiempo sea para fortalecernos, amada iglesia. Y usted, amigo que me escucha, es el tiempo que tú puedas tomar decisiones en Él, que cuando se acabe la cuarentena no se acabe el devocional, sino que sigas delante de Dios haciendo el devocional y creciendo en la fe y empezándote, ¿por qué no?, a congregar. Palabra de Vida es una casa abierta a usted, a mi hermano, a que es una casa llamada Restauración, y queremos que usted se sienta en casa, queremos que usted se sienta abrazado por el Señor, lleno del Espíritu Santo y obviamente entendiendo la palabra del Señor, no comiendo entero. Así que yo le invito a que usted ore conmigo y le diga: amadísimo Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias, Señor, gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, por tu amor hacia nosotros. Has sido tan fiel, tan maravilloso, Señor, que siendo aún nosotros infieles, tú has seguido siendo fiel. Gracias, Señor, has tenido paciencia, Señor, gracias por esa paciencia que has tenido para conmigo. Lo digo personalmente, Señor, has sido fiel, has guardado a tu iglesia, has levantado al que estaba caído, Señor. Gracias, Señor, tu amor es inagotable, Señor, aunque no entendamos tus planes, dígale así: yo espero, yo aprendo a esperar en ti, Señor, y confío en ti, Señor. Gracias, Señor. Oramos por cada persona enferma, la ponemos delante del Señor y nos unimos en oración para que tú hagas, Señor, de tu infinita misericordia sobre ellos esa sanidad, Señor, que ellos tanto anhelan. Sanidad en los huesos, sanidad en la sangre. Diga, Señor, así es, amado Dios, sanidad tal vez, Señor amado, en las articulaciones, Señor Jesús, sanidad en los ojos, sanidad en el páncreas, Señor, sanidad, Señor, en cada aspecto, Señor, de nuestro cuerpo, Señor, en cada miembro de nuestro cuerpo. Oh, amado Dios, que haya sanidad, Señor, sobre nosotros, Señor, y te pedimos, Dios, que toda aquella persona que está enferma del COVID también pueda tener, Señor, esa salvación y pueda, Señor, conocerte en este tiempo, Señor. ¿Por qué no, Señor, que tú utilices esa enfermedad que tal vez hay personas que la tengan en Colombia, Señor, en otros lugares del mundo, y que tal vez esa sea el gancho para que puedan conocerte a ti, Señor? Oramos por ellos, Señor, que haya sanidad. Ayuda a los bebés, a ese bebé, a esa familia que falleció ese bebé hace poco aquí en Boyacá. Ayúdale, Señor, dale consuelo, Señor. Oh, Señor, da consuelo. Tu misericordia es para siempre, y yo te doy gracias por tu amor, porque has sido fiel, Señor, y has guardado a la iglesia. Señor, gracias por ese empresario, Señor. Te pido, Dios, que la preocupación no lo llene de dudas ni cometa errores. Señor amado, guíale a ese empresario que trabaja, Señor, que tiene empleados, o tal vez ese empresario que está solo trabajando. Señor, dale sabiduría. Ayúdale, Señor amado, en su casa. Ayúdale, Señor amado, en la empresa, en su negocio, Señor. Señor amado, que cuando se acabe esta pandemia tú le des estrategia a esos empresarios, a esas personas que trabajan en la calle, los vendedores ambulantes. Ayúdale, Señor, provéele, Señor amado, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, amado Rey, porque en estos tiempos hemos podido ver tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos por todos los entes de salud, doctores, bacteriólogos, enfermeros, fisioterapeutas, de respiración también. Oramos por ellos, oramos por los bacteriólogos, enfermeros, los especialistas, Señor, por los que están trabajando en el ámbito de la salud, desde que hacen el aseo, Señor, de los administradores. En el nombre del Señor Jesús, envía tu mano poderosa, tu manto precioso sobre ellos, guardando su vida, su familia, sus hijos.
Bendice a Joanita, a Francesco, en el nombre del Señor Jesús, a Fabián, que trabajan en el ámbito de la salud, Señor. Te pedimos, Dios, que tú les ayudes, Señor amado, a cada persona, a Juliana, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Ayúdale, Señor Jesús. Te pedimos, Dios, que a Carla, que la cuide, Señor amado, a todas las personas que trabajan en el ámbito de la salud, Señor. Te pedimos, Dios, que tú les, Andreita, Señor, que tú le cuides su familia en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por cada hogar y por cada familia que tiene que salir a trabajar por sostener su hogar a pesar de este tiempo. Guárdale a Elianita, Señor, a David, Señor, Lloreda, Señor, ayúdale, guárdale, a Yolandita Rojas, ayúdale, guárdale en su trabajo, en el nombre del Señor Jesús. Cúbrela con tu manto precioso, Señor, a su hogar, a sus hijos, en el nombre del Señor Jesús. Oramos, Señor, por cada persona que tú conoces, Señor, a Dianita, Señor, a John, cuídalos en el nombre del Señor Jesús, protégelos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Oramos por las personas modistas, por Glorita, por Margot, por todas las personas que trabajan con sus manos, Señor, bendícelas, Señor, llévalas de gloria en gloria. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que todos los cristianos que en esta hora me está escuchando, que tú renueves las fuerzas de todos tus hijos, renueva las fuerzas del liderazgo, Señor, de los pastores del paraíso, Señor. Te pido, Dios, que ayudes a la pastora Carmen, al pastor Florentino, Señor, sánalos, Señor, ayúdales en el nombre del Señor Jesús. Es tú el proveedor de ellos. A los de Cimitarra, Señor, a los pastores, guárdales, Señor, ayúdales con sus hijos, sus familias, haz milagros en ellos también, en el nombre del Señor Jesús. Oramos por cada ministro y te pido, Dios, que no nos dejemos embaucar ni envolver por mentiras, Señor, que podamos ser firmes en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Oramos por las maestras, los colegios, los jardines, en el nombre del Señor Jesús. Ayuda a los maestros, los profesores. Oh, te pedimos, Dios, que tú ayudes, Señor amado, a cada jardín y colegio, en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos por la palabra que vamos a recibir. Dile: yo creo en tus promesas, yo creo en tu palabra, yo creo, Señor, que tú no te equivocas, y este tiempo es un tiempo tuyo, es un tiempo divino, es un tiempo de transformación, es un tiempo de preparación. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias porque tú transformas al que estaba débil, Señor, lo transformas en lo que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, por esta palabra. Te damos la gloria, la honra. Tú eres el único que guarda la iglesia. Diga: mi vida depende de ti, mis emociones dependen de ti, mi estabilidad emocional, mi estabilidad, todo lo que soy depende solo de ti, Señor de señores. Oh amado Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y usted dice amén, pastor. Dios bendiga, buenas noches. Dios ha sido bueno y para siempre es la misericordia del Señor. Oramos. Gracias, pastor, por ese tiempo de oración. Empezamos nuevo tema esta semana. La semana pasada trabajamos el tema del nuevo nacimiento. Estoy tratando de editar algunos audios para enviárselos a las personas que no pudieron seguir la transmisión, y cuadrando algunos archivos en PDF de una forma lo más gráfico y sencillo posible, para que todos podamos acercarnos a un entendimiento mucho mejor sobre lo que dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a empezar un tema. Si alguien tiene duda de lo que ya vimos, por favor me lo comunica al 313-223-7326. El tema de hoy es sobre la guerra espiritual, un tema muy, digamos, trillado, un tema bastante interesante, pero a veces, digamos, un poco místico. Y la pregunta que debemos hacernos es: bueno, si hay una guerra espiritual, ¿qué es lo que está en guerra? Y cómo debemos nosotros abordar ese tema de la guerra espiritual. Para mí es un tema nuevo. Yo llevo apenas
30 años en el Evangelio. Algunas personas tienen más años que yo, pero para mí es nuevo, porque lo vengo escuchando desde los años más o menos 2000 para acá, 2010. Digamos que vamos a abordar el tema desde la perspectiva, primero, un poquito el desarrollo de la doctrina de la guerra espiritual, y cae en el misticismo. Uno de los primeros exponentes fue Peter Wagner, donde se empieza a desarrollar una serie de criterios místicos con su famosa convención apostólica y profética, y desde allí empieza el movimiento del neopentecostalismo y se empieza a trazar líneas sobre la guerra espiritual. Vamos a leer la palabra de Dios, y quiero que usted entienda lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué está en guerra? ¿Qué es lo que está en guerra? Cuando usted ve, vamos a empezar por lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que cuando Jesús envió a los discípulos, y dice que cuando los envió, dice que los envió, y cuando ellos regresaron, las noticias que traían eran que los demonios se los sujetaban en el nombre de Él. Las instrucciones que recibieron fue: vayan, prediquen, y a causa de esa, digamos, autoridad delegada, vamos a buscar Lucas 18. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Entonces vamos a abordar la perspectiva del Evangelio de la guerra. ¿Qué está en guerra? Usted nunca va a ver en el Evangelio que Satanás se levanta como un opositor de los planes de Dios, porque cuando Dios traza un plan, Dios es capaz de efectivamente llevarlo a cabo, independientemente de las decisiones humanas, independientemente si hay o no cierta oposición. ¿Lucas qué, pastor? Lucas 10, 17 en adelante. Entonces, la guerra espiritual mal definida se supone que es una especie de cacería de demonios, se supone que es una especie de atar y desatar demonios. Se supone que la iglesia está siempre en una perspectiva de estar a la defensiva de Satanás, está asociado con las prácticas de las tomas territoriales, de ir a la montaña y desde allí proclamar algo, o en el peor de los casos subirse a un avión y vaciar aceite sobre la ciudad para ungirla. Entonces, todas estas prácticas están asociadas con la guerra espiritual. Hoy vamos a entender en qué consiste la guerra espiritual y qué es lo que está en guerra. Si es que hay una guerra, porque cuando hay una guerra ambos oponentes están iguales, y cuando yo hablo de una guerra, entonces estoy suponiendo que Satanás está en el mismo nivel de Dios para hacer guerra. Recuerde que Satanás es una criatura, por lo tanto no puede estar en el mismo nivel de Dios. Es un instrumento del mal, sí, hace y actúa lo malo, sí, es correcto, pero no puede actuar sin que Dios así lo permita. Cada vez que Satanás actúa es porque la soberana voluntad de Dios así lo ha permitido, y Satanás no puede actuar sin la soberana voluntad de Dios. Vamos a leer primero el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo número 10, verso número 17. Dice: regresaron los 70 con gozo. Recuerde que Jesús está enseñando y está enviando a las personas a predicar del Evangelio, y los envía. Primero envió a los 12 y después envía a los 70 personas con gozo, con alegría. Y dice:
dice que regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El gozo de los 70 era la experiencia personal de que los demonios obedecían cuando ellos invocaban el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y el Señor alude aquí a una interesante cita. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué derriba? Esa es la pregunta. ¿Qué derriba a Satanás de las mentes, de los corazones? ¿Qué derriba a Satanás no necesariamente de su trono? Porque hay gente que lo entroniza como si fuera un Dios, en el sentido de gobernar absolutamente sobre el mundo. Entonces, en esta parte, la pregunta que deberíamos hacernos es: bueno, ¿qué derriba a Satanás? Porque el Señor dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo que derribó a Satanás, según el Evangelio, fue cuando Jesús envió a la gente a predicar el Evangelio. Así que cuando la gente escucha el Evangelio y la gente, por la gracia de Dios, es alcanzada, Satanás cae. En ninguna parte del Evangelio usted va a mirar a Jesús dándole instrucciones a los discípulos de hacer tomas territoriales, ni tampoco en ninguna parte del Evangelio va a estar Jesús dándole instrucciones sobre ir a ciertos lugares porque allí habita una potestad o porque allí hay algo que hay que derribar. Siempre la guerra espiritual, según el Evangelio, está asociada a predicar el Evangelio. La guerra espiritual tiene su victoria cuando predicamos el Evangelio. El problema es que no estamos predicando el Evangelio, estamos predicando otro tipo de Evangelio. Pero a mí me encanta este pasaje porque dice que los 70 regresaron con gozo. Aquí no hay una preparación previa. En el Evangelio místico de la guerra espiritual se le dice que tienen que prepararse, se le dice que tienen que ayunar, se le dice que tienen que orar, y se hace vamos a llamarlo así, un colador espiritual sobre ciertas personas que sí pueden y no pueden, porque el enemigo entonces va a causar una retaliación. Ese concepto tampoco existe en el Evangelio de Cristo. Es un concepto que fue inventado posterior, en los años más o menos 90, con Peter Wagner y su coalición apostólica y profética. Miren lo que dice la palabra: yo os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En este contexto le habla a los 70 que fueron enviados. Entonces tenemos todas las personas que han nacido de nuevo, tienen autoridad de parte de Dios para, dice la palabra, para pisotear serpientes y escorpiones. ¿Y eso a qué se refiere? ¿Se refiere a que voy por la calle zapateando al diablo? ¿O se refiere a que voy por ciertos lugares o de la casa echando zapateos? No, se refiere a que la autoridad que Dios ha delegado es una autoridad poderosa sobre toda fuerza del mal, y dice: y nada os dañará. Vamos a ponerlo así: la base de la guerra está no en quién es la persona o su preparación. La base de la guerra está en quién lo delega. Y todos los nacidos de nuevo tienen autoridad delegada de parte de Dios, porque dice aquí: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Entonces la autoridad descansa en quién es Cristo, no en quién va. Porque algunas personas místicas ponen el énfasis sobre si fue enviado o no. Todos los nacidos de nuevo, ojo, no estoy diciendo los creyentes ni los cristianos, todos los nacidos de nuevo tienen autoridad y tienen potestad para hacer esta guerra espiritual. Pero no podemos caer en la locura del misticismo ni en las exageraciones del misticismo, porque lamentablemente se interpreta como que ciertas personas sí pueden y otras no pueden. Pero todos los nacidos de nuevo sí pueden, porque tienen esa potestad para hacerla.
Así que en esto se maneja mucho el elitismo. Ciertas personas se le dicen, sí, usted puede hacer, usted puede ir al monte, usted puede ungir, usted puede orar y usted no puede. Y algunos aluden de que, bueno, no pueden porque es que no han orado lo suficiente. Escuche, oramos para descansar en la voluntad de Dios. Oramos para confiar en la soberana voluntad de Dios. Oramos para poner nuestras peticiones delante de Dios, pero eso no te da más autoridad. Eso no te da mayor poder. Eso lo que hace es avivar tu fe, pero nunca aumentar tu autoridad, porque la autoridad no se basa en quién eres tú. La autoridad, según el Evangelio, se basa en quién te delegó. Y quien delega en este caso es Cristo. Cuando Él dice, he aquí os doy potestad, está hablando de esa autoridad. Algunas personas aluden que tienen más autoridad que otras. Ninguna persona tiene más autoridad que otras. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Absolutamente todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos somos pecadores. Y no hay ninguno que pueda decir que no es pecador, porque en 1 de Juan dice, si negamos que somos pecadores, le hacemos a Él mentiroso. Entonces algunos aluden el tema de que no pueden ciertas personas porque hay ciertos pecados. Sí, hay ciertos pecados más escandalosos que otros, pero en la lista que dice Gálatas, creo que es 5:22, si mal no recuerdo, nos dice que la envidia es un pecado. Y nos dice que ciertas cosas, ciertos pecados socialmente aceptables lo son. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que dicen, no, usted no puede porque usted está en pecado. La pregunta sería ¿quién no ha pecado? Dentro de la rama del misticismo entonces se manejan ciertas jerarquías. Entre más personas estén en el Evangelio y tengan más experiencia, esos supuestamente tienen más autoridad y más experiencia. Cada persona tiene, oiga bien, la potestad. Dice, he aquí donde hay potestad. Y cuando habla de potestad está hablando de autoridad, y no existe autoridad si no tenemos la responsabilidad. Y la pregunta sería, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces? Porque cuando Dios delega autoridad es porque también implica una tremenda responsabilidad. Yo siempre pregunté, ¿por qué los demonios se les sujetaban a estos 70? La respuesta es simple, porque Cristo los delegó. Y cuando Cristo delega a alguien, no importa, oiga bien, no importa si anduvo dentro del círculo de los 12, no, estos no andaban de los círculos, sino que Cristo los delegó. De hecho, los apóstoles no pudieron, antes de ser llenos del Espíritu Santo, no pudieron echar fuera a los demonios, pero no era porque no tuvieran el Espíritu Santo, era porque tenían incredulidad. Entonces lo que anula la autoridad es la incredulidad. Digamos, no porque quede nula en el sentido de que quede inhabilitada, no, sino porque la incredulidad te genera una desconfianza, te genera un asunto de falta de confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra, y por eso no se ejerce esa autoridad. Ahora, no podemos confundir el tema de la autoridad como voy cazando demonios, principados, potestades, huestes de maldad y voy a ver dónde están y allá las voy a atacar. No se trata de eso. Vamos a leer lo que dice Pablo, creo que es en 2 de Corintios. En la carne, 2 de Corintios 10:3 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, este texto se usa para decir que las armas nuestras no son carnales. Esta palabra significa realmente que las armas, dice en la Nueva Traducción Viviente, hablando de las armas, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué es lo que está en guerra? La verdad. ¿Por qué? Porque si Satanás fue derrotado, según lo que dice la Biblia, Satanás ya fue derrotado. Entonces, ¿qué es lo que está en guerra si Satanás fue derrotado? ¿Cómo sabemos que Satanás fue derrotado? Por allá en Colosenses dice la palabra que él, exhibiendo a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos. O sea, la pregunta es, ¿ese triunfo fue absoluto o relativo? Entonces, si ese triunfo fue absoluto, Satanás ya está vencido. No significa que no opere, sino que está vencido de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Si nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz, oiga bien, entonces deberíamos preguntarnos si el triunfo de la cruz fue completamente absoluto o relativo. Nosotros creemos que fue completamente absoluto. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que está en guerra? ¿Sabe qué es lo que está en guerra? La verdad. La gente detesta verdades absolutas. El mundo detesta verdades absolutas. Siempre vivimos en un mundo pluralista donde todos tienen la razón y nadie tiene la verdad. Pero para Dios es al revés. Solamente Él es la verdad y los demás están equivocados. Así Dios piensa. Cuando habla Dios es porque Dios habla de la verdad. Y la verdad es Él. No es una persona, no es una doctrina, no es un hombre, no es una iglesia. Es Él. El Señor dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué está en guerra realmente? La verdad. ¿Y en qué consiste la guerra? Es una confrontación de la verdad con las mentiras. No es una búsqueda cazafantasmas, no es una búsqueda de demonios, no es una búsqueda de cómo se llaman los demonios, ni cómo se llaman los principados o qué potestad hay, porque mi Biblia dice, y Pablo dice, que Jesús triunfó sobre de ellos y que tenemos autoridad de parte de Dios para echar fuera los demonios. Pero el asunto no es ese, el asunto es que hemos convertido esta pequeña parte en una parte mística. Así que definamos, la verdad es lo que está en guerra. ¿Cuál verdad? La verdad sencilla del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque detrás de otros argumentos, dice la palabra, para derribar fortaleza del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente en 1 Corintios 10, 13. Estoy leyendo el versículo número 4. Usamos las armas poderosas, no las del mundo, para derribar las fortalezas del argumento humano. El mundo, cuando alguien piensa diferente, se ataca. Cuando alguien piensa diferente, se es considerado enemigo. Hoy se habla de las personas políticamente correctas, ¿verdad? Pero en el Evangelio no existe algo políticamente correcto. En el Evangelio existe doctrina correcta. Y por eso tenemos que entender que la guerra espiritual no es una cacería de brujas, no es una cacería de demonios, es una confrontación brutal de la verdad con la mentira. La verdad con la mentira. Y estas verdades están en el pensamiento humano, están en cada pensamiento. Nosotros heredamos pensamientos en nuestra crianza, en nuestra cultura, pensamientos en la formación académica que recibimos y pensamientos de nuestras propias experiencias. Hay varias fuentes del pensamiento humano y cada pensamiento humano siempre tendrá sus propios argumentos y esos argumentos lo llevan a una forma y a un estilo de vida. Un pensamiento lleva a un hábito y un hábito lleva a un estilo de vida. Por lo tanto, la suma de los hábitos está fundamentado en los tipos de pensamientos que tenga la persona. Por eso podemos llegar a las primeras conclusiones. La guerra espiritual no es una cacería de demonios. Los demonios existen.
Los demonios operan, claro que sí. Por fuera del pacto de gracia operan según la soberana voluntad de Dios. Y tenemos que entender que si Satanás fue vencido en la cruz, como dice Colosenses, si quiere Gladys, búscame ese texto por favor. Si Satanás fue vencido, entonces ¿cuál es la guerra? La guerra es una guerra de la verdad con la mentira. Ahí está la guerra. Voy a buscarlo a ver si le gano a la visita. Creo que es 2.15. Colócale. Ya lo colocó. Bueno, colócalo ahí, ¿verdad? Exactamente. Voy a leerlo acá. Dice Colosenses 2.15: y despojando Cristo a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, si ese triunfo es absoluto sobre todo principado, incluyendo a Satanás, ¿por qué no se excluye a Satanás? La pregunta es entonces, ¿qué es la guerra? Bien, entonces en 2 de Corintios, Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Ahí Pablo nos escribe: para derribar la fortaleza del razonamiento humano. ¿Cómo se manifiesta esto? El mundo tiene un pensamiento, puede vivir alejado de Dios, o puede creer en Dios a su manera, puede adorar a Dios a su manera, puede seguir a Dios a su manera y puede salvarse a su manera, pero es un razonamiento humano. Eso no es lo que dice la Biblia. Para ellos eso es la verdad absoluta, pero la Biblia dice otra cosa, y ahí formamos una guerra. Creo que ya he dicho que es más fácil echar fuera un demonio que sacar un pensamiento de la mente de las personas. Cambiar un pensamiento, cambiar una forma de pensar. Por eso dice la palabra creo que es en Romanos capítulo número 12, dice que hay que renovar nuestro pensamiento, y que si cambia nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Por eso hemos hablado de que debemos, creo que fue el sábado o el domingo, no recuerdo, les hablé que debemos renovar nuestro pensamiento, debemos renovar nuestra manera de pensar y ajustar ese pensamiento a las Escrituras, a la palabra del Señor. Por lo tanto, no sé si hay todavía hayan preguntas ahí. Dicen: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿A qué se refiere Pablo? Que mientras él tuviera vida iba a hablar del Evangelio, porque el Evangelio es una forma de confrontar las mentiras. Mira, ustedes saben que hay un video por ahí viral de un par de personajes, y estos afirman que hay una conspiración y que Bill Gates, bueno, un mundo de cosas, las teorías de la conspiración, y al final llegan a la conclusión que están en desobediencia civil, cuando la palabra apostólica de Pedro dice que debemos sujetarnos a las entidades del Estado. La palabra dice en Romanos 3 que debemos someternos a las autoridades del Estado, y Primera de Pedro creo que dice que debemos honrarlos. Entonces, no estoy diciendo que honremos la corrupción, ni los malos procedimientos, ni los malos gobernantes, no, que debemos tener en estima a las personas que están allí, aunque no estemos de acuerdo. Eso es algo muy diferente. Una cosa es respetar al gobernante y otra cosa es estar de acuerdo con su procedimiento, pero de todas maneras debemos honrarlo. Y en la época de Pablo decía, no era democracia, era un gobernante absolutista, el emperador romano. Entonces imagínense ustedes que mientras se está incitando a la gente a la desobediencia civil, con el pretexto de una conspiración mundial y de un nuevo orden mundial, la palabra nos dice, la palabra apostólica de Pedro nos dice: no, señores. El apóstol Pablo nos dice: no, señores.
Y qué extraño, ¿verdad? Los pseudoapóstoles modernos están hablando de desobediencia civil, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban hablando de obediencia civil a nuestros gobernantes. ¿Cuándo un creyente debe desobedecer a un gobernante? Cuando la ley le ordene desobedecer un mandamiento expreso de la palabra de Dios. Pero otro día hablamos de eso. Ese no es el tema. Entonces, tenemos que entender nosotros que lo que está en guerra es la verdad. Y escuche, el mundo cristiano conoce poco la Biblia, entonces no va a conocer la verdad. Cualquier persona que le hable ahí de medio de la Biblia machucado, inmediatamente lo va a considerar una verdad. Tenemos que nosotros tener claro el asunto de que lo que está en guerra es la verdad. ¿Y cómo debemos orar entonces para que Dios nos guarde del maligno? Una hermana muy querida me hizo esa pregunta: ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar para que Dios me guarde del mal, del maligno? En la oración modelo está una interesante palabra que dice: líbranos del mal. Entonces, si usted analiza, creo que está en Lucas 10, líbranos del mal. Si analizamos bien la oración del Padre Nuestro, notamos que la primera parte está hablando del Padre: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Santificado sea tu nombre. Entonces notamos que la primera parte de la oración siempre tiene que ver con Dios. La segunda parte tiene que ver con las necesidades humanas. Bueno, aquí se me fue. Y la otra parte tiene que ver con pedir a Dios que nos guarde del maligno. Creo que es Lucas 10, 11. Creo que es Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11. La mejor forma de hacer guerra espiritual, en la parte espiritual, Señor, líbranos del mal, líbranos de caer en la tentación, líbranos de desviarnos de tu evangelio, líbranos de renunciar a la verdad, líbranos, Señor, de quedarnos callados cuando vemos el error. En la oración la oración modelo, que es el Padre Nuestro, usted nota que la oración que Jesús enseñó tiene 3 direcciones: dirigida al Padre, donde se ha santificado tu nombre, tu reino, tu voluntad, ¿verdad? Hay 3 tus ahí, por así decirlo. Entonces tenemos que la primera parte orar ¿a quién? Al Padre, para que su nombre sea santificado, para que venga su reino y para que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Luego, el verso número 3 en adelante va a hablar de las necesidades. El pan nuestro de cada día nos lo doy, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación. Hasta ahí tiene que ver con las necesidades humanas. Y la última parte dice: mas líbranos del mal. Hay una pregunta, pastor. Doreli pregunta: pastor, una inquietud. ¿No tiene nada que ver la guerra espiritual con Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, vamos a leer por allá. Vamos allá, ese era el final, pero bueno. Vamos a leer desde el 10. Pablo aquí va a hablar de el combate que tienen los creyentes o la iglesia. Y la primera parte de Efesios 6:10 habla de por lo demás,
¿Por qué habla Pablo por lo demás? Una pequeña palabra que para mí dice muchas cosas. Antes de hablar del combate que tiene la iglesia, dice hermanos míos, es decir, ese combate no es exclusivo de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, es de toda la iglesia, porque el misticismo ha dicho, los apóstoles combaten principados. Esa es una falacia. Pablo dice hermanos míos, o sea, todos tenemos esta lucha. Antes de hablar de la confrontación espiritual, el combate que tiene el creyente, Pablo en los anteriores capítulos está hablando de las relaciones con los esposos, las relaciones familiares, las relaciones laborales y las relaciones de los padres entre los hijos. Qué curioso que Pablo, antes de hablar de la confrontación espiritual, hable primero de las relaciones personales. Pablo está diciendo aquí, escuchen, hay que ajustar estas relaciones, esposos con sus esposas, hay que ajustar la relación de los padres con los hijos con los padres. Luego Pablo habla de las relaciones laborales o productivas y dice luego, para cerrar, por lo demás, es decir, lo que Pablo está diciendo es, en vista de que ya le hablé de lo más importante, hablemos de el combate que tiene el creyente. Cuando dice entonces, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Pablo, cuando escribe esta carta, está encarcelado, está en un arresto domiciliario. Los arrestos romanos tenían un soldado atado a una cadena. Entonces, por medio de esta ilustración, Pablo describe cuál es el combate que tiene el creyente, pero también cuáles son las armas espirituales que tiene el creyente para enfrentar las acechanzas del maligno. ¿Para qué es esta armadura? No es mística. ¿Cómo así? Algunas personas dicen, bueno, voy a poner la armadura de Dios, me pongo el casco de la salvación, al estilo, no sé, ¿cómo se llamaría eso? Al estilo Avenger, ¿verdad? Y me pongo el cinto de la verdad y me pongo el apresto del evangelio. Nos encantaría que fuera como una armadura de Iron Man, pero no es así de mística. Dentro de este contexto hay que entender el para qué Dios inspira a Pablo a decir que está amarrado, está encadenado un soldado romano. Entonces Pablo describe aquí que el propósito de esta lucha espiritual y cómo podemos nosotros con las armas, ¿verdad? Con las armas, dice, verso número 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Que te está esperando en la esquina para hacerte la traba y hacerte caer. Recordemos que Satanás es padre de mentira, así lo define el Evangelio. Así que tenemos que entender que las acechanzas del diablo consiste en la mentira disfrazada de verdad. Ojo, él se viste como ángel de luz. Dice en el verso número 13, dice, para que podáis resistir en el día malo. El día malo. Entonces tenemos dos propósitos de la armadura de Dios: para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y para que podamos resistir en el día malo. Hay días como estos de la pandemia que son días malos. Bien, y dice, habiendo acabado todo, estar que firmes. Entonces empieza a describir la armadura de un soldado romano, y detrás de esta descripción Pablo va a hablar de las armas de nuestra milicia. Fíjense ustedes que no está enfocado en una lucha frontal contra el diablo, sino las acechanzas. Eso dice el texto. Las acechanzas, que tienen que ver con la ¿qué? Las mentiras. Entonces, vamos a describir, ¿verdad? Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos de la coraza de justicia. Entonces, todo esto describe una
vestidura romana, ya lo dije, de un soldado romano, pero lo primero que coloca Pablo, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera arma de esta, o el primer componente de esta armadura? La verdad. Entonces, durante mucho tiempo le hemos usado, me pongo la cinta, el cinto de la verdad, pero viene alguien hablando bobadas y usted las comparte. No conoce la verdad. Entonces, ¿para qué se pone el cinturón de la verdad si no conoce la verdad? La verdad es Cristo, hay una sola verdad. Hay gente que anda asustada, hasta pastores asustados con la teoría de la conspiración, con que la marca de la bestia, andan desubicados. Dios mío, yo digo, ¿y esta gente en qué creía entonces? ¿En qué anda? ¿Qué le están enseñando? ¿Qué le estaban enseñando a la congregación? Yo digo, andan perdidos, no quiero decir nombres, pero que están perdidos, preocupados. Si la Biblia dice en Isaías 8:12, no llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni le tengan miedo, dice la palabra de Dios. Y además dice que en Tesalonicenses 2 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso no es nada nuevo. El nuevo orden mundial es viejo, no es nada nuevo. Entonces yo no sé por qué andan tan perdidos algunos pastores. No lo culpo a ustedes, pero así a ciertas personas que a estas alturas del paseo deberían tenerlo claro. Amén. Entonces la primera arma es la verdad. Si bien ustedes que no habla de la parte mística, es un asunto místico, la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y luego dice, la coraza de la justicia de Dios. Nadie hemos aprendido que no hay justo ni uno solo. Entonces tenemos que entender que nosotros hemos sido justificados por medio de la justicia de Dios. Cristo es nuestra justicia. Toda la armadura apunta a una sola cosa, a Cristo y su evangelio. Mire cómo dice. Luego dice, póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia. Voy a leer en la Reina Valera, que todos usamos. Dice, y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Otra arma es el evangelio de la paz, el evangelio de la paz de Cristo. Luego dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo usamos esto? Dice, bueno, por la fe yo levanto escudo y los dardos del maligno no me van a alcanzar. Eso es un uso místico. Recuerden que lo que está en guerra es la verdad. Es que viene alguien de pronto que está desanimado, o alguien que de pronto está cansado, o está abatido, o está afligido, y dice, ese es un dardo del maligno. No, esas son nuestras emociones. Ese no es ningún dardo del maligno. El maligno usa la mentira. ¿Cómo atacó a Satanás a Eva? Con la mentira. ¿Cómo atacó Satanás a Jesús? Con mentiras. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Se da cuenta? Se trata de la mentira. Es cierto, ya hemos dicho aquí que Satanás nos puede rodear, oprimir. A veces sentimos esa opresión, y cuando sintamos esa opresión debemos orar, Señor, líbranos del mal. Yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Señor, tú venciste en la cruz a todo principado, a toda potestad, un triunfo absoluto sobre ellos. ¿Y sabes una cosa? Ese triunfo todavía está vigente, y esa es la buena noticia. El triunfo de Cristo sobre todo principado, sobre toda potestad, está totalmente vigente. Sandy Peñaló dice la verdad sobre la Biblia, que es lo que así, la verdad sobre el evangelio de Cristo. Porque hoy en día estamos tratando de alguna manera meterle misticismo al evangelio. Sigamos leyendo, tomando el escudo de la fe. ¿Cuál fe? La fe que descansa en la soberanía de Dios. Amén. No en la fe de que yo decreto, yo declaro, y yo hago, y usted no es nada ni nadie, porque usted simplemente es un pecador, y un pecador no le puede ordenar a Dios qué tiene que hacer. Amén, así es. El que tiene que ordenarle al pecador es Dios, no el pecador a Dios. Dios le ordena al pecador. Y es que tenemos autoridad para echar fuera los demonios, tenemos autoridad para proclamar el evangelio. La iglesia tiene esa autoridad delegada de parte de Dios.
No tenemos autoridad para decirle al clima que se detenga o que haga calor en Tunja. No, eso es misticismo. Tampoco tenemos autoridad para ordenarle a un gobernante. No, tenemos que orar por ellos, como Pablo dice, orando por todos los hombres, para los que están en eminencia. Eso dice el apóstol Pablo. No dice que podamos cambiar a los gobernantes. Si no los cambia el Espíritu Santo, ¿quién más nos va a cambiar? Sobre todo, tomad el escudo de la fe que descansa en que Dios tiene el control. Y dice, tomad el yelmo, creo que dice, ¿verdad? En la versión, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación creo que era un casco que protege tus pensamientos. Sí, Póngase la salvación como casco. Pregunta, ¿usted es salvo? ¿Qué garantiza que eres salvo? ¿Una iglesia? ¿Porque estás con una congregación? ¿Porque estás con un pastor? Nada de eso te garantiza la salvación. ¿Sabe qué te garantiza la salvación? El Espíritu Santo dentro de ti, porque ese es el sello de la salvación. Nadie más te puede garantizar. No hay ningún hombre sobre la tierra, ningún hombre que te pueda garantizar eso. La salvación, tener la seguridad de la salvación es un arma. Nosotros buscando armas, y las armas están acá para una confrontación no directa con Satanás, sino con las mentiras de Satanás que se convierten en las acechanzas del maligno. El maligno quiere y engaña al mundo. Eso es lo que dice Pablo. Se opone a que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Dice, póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu. Todo esto suena como Iron Man tratando de prepararse para un combate, pero no es así, porque la espada del Espíritu dice, la cual es la palabra de Dios. Amén. La Biblia, la verdad, todo apunta a algo, el Evangelio y la verdad. No apunta más nada a la armadura de Dios, la fe en Cristo, en la salvación, el Evangelio en sí, Juan 6:15, y luego habla de la oración. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes de todas partes. ¿Cuál es nuestra arma para esta confrontación, este combate? Los creyentes sí tenemos un combate. Dios no tiene guerras. Los creyentes sí. ¿Por qué? Porque mientras estemos en el mundo vamos a experimentar luchas. Y Pablo habla de una lucha que tiene la iglesia, no Dios. Dios no tiene oponentes, señoras y señores, porque Dios está por encima de todo. Dios no tiene adversarios. Él es soberano. Aleluya. Nadie es digno. Imagínense, colocar a Dios a pelear ¿contra quién? No, el combate lo tenemos nosotros. Y este combate es un combate por la verdad. Es un combate que tiene que ver con nuestros argumentos, que tiene que ver con nuestras formas de pensamientos. Por eso Pablo me encanta que atrás en Efesios 5 primero habla de relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones personales, y luego va a hablar de este combate. Es decir, que cuando se alinean estas relaciones familiares, laborales, productivas, entonces podemos enfrentar el combate espiritual que tiene el creyente. No es místico. No, hoy en día le atribuyen todo. Oiga bien, si una hoja se movió, entonces el diablo la movió. Entonces el misticismo ignora que el que gobierna es Dios y no Satanás. El misticismo deja a un lado de que Dios está por encima de todo y Él es el soberano de la tierra. Y buscan a alguien con quien pelear. Hay hermanos que están todo el día reprendiendo a Satanás, todo el día luchando con Satanás. Bueno, eso es respetable, pero el punto es, ¿conocen la verdad? La oración es nuestra arma. La salvación, la palabra de Dios en nuestra alma. Pablo aquí confirma lo que les acabo de decir. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pida en oración para que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Así estemos en cuarentena, debemos hablar con valentía del Evangelio. Entonces, hemos convertido, yo digo hemos, para nadie se sienta atacado,
una excelente descripción de lo que es las armas del creyente en algo místico. La primera vez que yo escuché a una hermana decía en la oración: me pongo la armadura de Dios, y eso parecía Iron Man en versión de los años 90. y luego hablaba de que se ponían las piezas de la armadura. Toda la armadura apunta a una cosa, apunta a la verdad. Desde el cinturón de la verdad, la oración, la fe en Cristo, el Evangelio, la fe en el Señor, la salvación. La pregunta más importante de esta noche sería: ¿usted es salvo? El doctor R.C. Sproul dice que hay 4 tipos de personas en el mundo: los que saben que van a la condenación. Ellos lo saben. ¿Por qué? Porque ellos dicen: nos vemos en el infierno. Así dicen ellos. Ellos saben que van rumbo a la condenación. Los que van rumbo a la condenación y no lo saben porque se creen buenas personas y creen que porque son buenas personas, pues ellos merecen el cielo. Segundo tipo de personas: los que van rumbo a la condenación y no lo saben, están autoengañados. Tercer tipo de personas: los que son salvos y tienen dudas de su salvación porque les han metido muchas, ¿cómo se llamaríamos eso, pastor? Mucha carreta, mucha cucaracha, mucho misticismo, legalismo. Entonces cada vez que peca, y cada vez Dios borra su nombre, y cada vez que se arrepiente, Dios lo escribe, y se la pasa toda la vida escribiendo y borrando. Y el cuarto grupo de personas son los que saben que somos salvos por la gracia de Dios y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida antes de que yo tomara una decisión, y que Dios jamás borra eso porque Él determinó salvarnos por su gracia a todos los pecadores, que por su gracia somos salvos. Y eso es algo que no tiene reversa, eso es algo que ya Dios planilló de esta manera. Tenemos entonces que las armas de nuestra milicia, resumamos porque ya se nos va a hacer tarde. Lo que está en guerra no es una confrontación cósmica del diablo y Dios. Dios no tiene adversarios. Lo que está en guerra es la verdad, como Pablo dice allá cuando aprendíamos en 2 de Corintios. Los razonamientos humanos que generan un estilo de vida contrario al Evangelio. Gente que dice: no, yo así como yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Ahí está una mentira metida. No se trata entonces, cerrando ya, de una cacería de demonios, de que usted busque demonios en todas partes, demonios en lugares. Sí, están por todas partes. Mientras tanto, recuerde lo que Pablo dice: fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. Allí estamos. Y ese traslado no lo hace nadie, porque eso es lo otro. Sientan a una persona en una silla y dice: te traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Oiga bien, se pone en el lugar de Cristo porque Cristo fue el que hizo ese trabajo. Eso no lo hace una persona. Nadie tiene autoridad para trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa autoridad no ha sido delegada. El que hizo eso fue Cristo. Eso ya lo hizo el Señor. Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que lo que está en guerra es la verdad del Evangelio. La verdad es que Dios es santo y que no tiene por inocente al culpable. La verdad es que hay un solo camino al Padre, Jesucristo. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Cristo. Esa es una verdad absoluta. Quien se quiera oponer, está en su derecho, pero es una verdad absoluta. La verdad de lo que está en guerra. Por eso debemos, como decía la teacher Dorelli, ponernos la armadura de Dios. ¿Y qué es ponerse la armadura de Dios? La armadura de Dios no es misticismo, tiene que ver con la verdad. Lo primero que habla Pablo ahí es de la verdad. Tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la justicia de Dios.
tienen que ver con el Evangelio, tienen que ver con la fe en Cristo, tienen que ver con la salvación por la gracia de Dios y tienen que ver con la palabra de Dios, y termina hablando de la oración como un recurso. ¿La oración en qué sentido? No hay oración de guerra espiritual. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Eso no está en ningún lado. ¿Cuál es la oración de guerra espiritual? Señor, líbranos del mal. No hay una guerra, no hay una oración mística. Haz esta, como usted ve en las redes sociales, haz esta oración y te va a venir dinero. Compártelo 10 veces. Compártelo 10 veces con 10 amigos y eso te va a venir Para una que el bendición. COVID no te toque. Ajá, esa es la otra, ¿verdad, pastora? Comparte esta oración y el coronavirus no llegará a tu casa. Eso El es pelo en la místico. Biblia. Ah, el famoso pelo en la Biblia. Que una hermana de la iglesia lo compartió. Me tocó regañarla. Dios mío, ¿en qué estamos? ¿En qué fundamento estamos? Buscando un pelo en la Biblia. Dios mío. Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que la verdad de lo que está en guerra, y esa verdad es una persona, se llama Cristo. Lo que tú decías de las relaciones en la familia, ¿no? Sí, la verdad es que primero, para hablar de guerra espiritual, tenemos que fortalecer, ordenar Amén. nuestras relaciones familiares. Cómo estamos con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, cómo estamos, cómo nuestra relación con nuestros padres. Amén. No hable tanto, no se desgaste buscando nombres de los demonios. Hay gente que es experta en demonología, pero conoce poco el Evangelio. Conoce los nombres de los demonios: demonios de Coca-Cola, demonios de carpeta, demonios de computador. Y Ávila decía, es un hombre de Dios, pero ahí se equivocó, que el televisor era el cajón del diablo y terminó con canal de televisión, pobrecito. Entonces no nos podemos dejar arrastrar por el misticismo, porque hay una sencillez del Evangelio y tenemos que retomar la sencillez del Evangelio. Las armas nuestras entonces no es un asunto de derribar espíritus y derribar lugares espirituales. ¿Sabe? Yo me cansé de ir al monte, porque es que allá sí está Dios más cerca. Sí, hay unos 100 metros más arriba, pero Dios te escucha en tu cuarto, a la gente que está sobre el nivel del mar y a la gente que sube al monte. Amén. El punto místico es creer que allí estás más cerca de Dios. Estás menos distraído, sí. Estás con menos distracción, menos ruido, sí, pero eso no significa que estás más cerca de Dios. Significa que tienes menos distracciones. Eso es diferente. Hermanos, tenemos que aprender que la verdad absoluta de Cristo es lo que más la gente detesta, porque todo el mundo pretende tener la verdad, ser salvo a su manera, creer en Dios a su manera, y eso es una mentira para Dios. Tenemos que creer y vivir de acuerdo a como Dios ha ordenado, y si alguien te dice otra cosa, ese está equivocado y Dios está en lo correcto. Vamos a orar que nos fortalezcamos en la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es muy sencilla. Dios es santo, soberano, justo, pero no tiene por inocente al culpable. Somos pecadores y Cristo murió en nuestro lugar, siendo aún nosotros pecadores. Nos amó de manera incondicional. No puso una condición: tienen que creer en mí para adoptarlos como hijos. No, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él es nuestro perfecto sustituto. Y nadie puede salvarse si no es por medio de Cristo. Las demás opiniones son respetables, pero están equivocadas. Y no porque yo lo diga, sino porque el Evangelio lo dice. Cuando dice nadie puede venir a mí, es absoluto, absoluto. Oremos que el Señor nos ayude a no comer cuentos de teoría de la conspiración,
y de malandros que se disfrazan de ministros. Oremos para que Dios nos ayude a conocer la verdad. Como el Evangelio dice, solamente el Hijo conoce al Padre y a quien Él lo quiera revelar. Oremos que podamos entender la verdad de una forma muy sencilla, pero clara y contundente. Así de sencillo. Señor, queremos agradecerte esta noche. Gracias por guardarnos del mal, del maligno, Señor, que pretende engañarnos a veces, sembrarnos terror. Señor, a veces viene el misticismo para decirnos que no somos capaces, que no tenemos autoridad, cuando tu glorioso Evangelio ha dicho: he aquí os doy potestad. Señor, podemos echar fuera a los demonios, podemos proclamar el Evangelio, podemos orar por los enfermos, podemos proclamar la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo, y eso es lo que está hoy en día en confrontación, la verdad. Y aunque haya muchas verdades y muchos puntos de vista, Señor, todos son respetables como seres humanos y como ciudadanos, pero hay una sola verdad absoluta: nadie va al Padre sino por medio de Cristo. Ninguna religión tiene realmente esa premisa, Señor. Solamente por medio de Cristo podemos ser salvos, Señor, por medio de su gracia. Y ayúdanos a no caer, a salir del misticismo, a no caer en el misticismo, a no caer en prácticas místicas, a no estar, Señor, enredados con prácticas místicas, que lo único que traen es más confusión y lo único que traen es más desorden. Ayúdanos a entender que el Evangelio es sencillo. Algunos pasajes de la Biblia requieren más estudios que lo otro, pero el Evangelio, el 90% es sencillo, Señor. Ayúdanos a entender que la verdad es absoluta cuando tú la hablas. Y cuando tú hablas verdad. Mientras que cuando Satanás habla mentira, porque habla de lo suyo, porque es mentiroso. Las acechanzas del diablo, Señor, son una mentira. Y nosotros tenemos que entender que la verdad es nuestra cinturón, que la justicia de Dios es nuestro escudo, Señor, que la palabra, la oración son nuestras armas, no como una cacería de demonios, sino para entender que aunque el mundo viva en sus mentiras, nosotros nos esforzamos por vivir en una verdad absoluta, que es Cristo. No es un credo doctrinal, no es una religión, no es en sí el cristianismo, Señor, es Cristo, su Evangelio, su verdad. Señor, gracias por las personas. Bendigo en tu nombre a cada uno de mis hermanos que están ahí conectados. Y ayúdanos, Señor, a entender que tu triunfo fue absoluto. Tu triunfo fue absoluto, triunfando sobre de ellos. Que nos has delegado autoridad, pero para echar fuera a los demonios. Nos has delegado autoridad para proclamar el Evangelio. Nos has dado autoridad, Señor, para orar. Y tú harás tu soberana voluntad en la vida de las personas. Si yo oro por mi hermano, oro para que tú hagas tu perfecta voluntad en su vida. Oro para que traigas provisión, protección. Guárdanos del mal, del maligno. Guárdanos del maligno. Guárdanos, Señor, con tu gracia y misericordia. Y ayúdanos a permanecer en tu verdad, en una verdad del Evangelio, centrada en el Evangelio, centrada en Cristo y no en las fantasías de la teoría de la conspiración y no en las fantasías de pseudoapóstoles que se inventan cada día cosas para mantener a la gente confusa, atemorizada, aterrorizada, y ellos pretenden ser luz cuando están en las tinieblas. Señor, ayúdanos a nosotros a mantenernos fieles a la verdad, a respetar y orar por nuestras autoridades. Señor, oramos por nuestro presidente, dale sabiduría a ese hombre, sus ministros. Oramos por una reactivación económica, Señor, con responsabilidad. Oramos por nuestro gobernador,
el doctor Ramiro Barragán, oramos por nuestro alcalde, el doctor Alejandro Fúnebe, todo su equipo. Oramos, Señor, por todas las personas que trabajan en la salud, nuestros soldados, nuestros policías, nuestro ejército, Señor. Bendecimos sus vidas, todo el comercio que está a punto, Señor, de colapsar por esta pandemia. Oramos para que salgan ayudas prontas y puedan levantar sus empresas de nuevo y bendecir, Señor, a toda la comunidad. Oramos por todo Tunja, toda Boyacá, toda Colombia, y oramos para que la gracia tuya recorra, que donde haya sobreabundado el pecado, sobreabunde la gracia tuya en Colombia, Señor, un país tan golpeado por la violencia, la corrupción, la maldad en el corazón del hombre. Señor, pedimos que la gracia tuya sobreabunde de acuerdo a tu fidelidad, misericordia y voluntad. Señor, gracias, porque se hará tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. No es de la tierra a los cielos, es de los cielos a la tierra. Señor, confiamos en ti y esta noche descansamos en ti, entendiendo de que tú, Señor, es el que nos guarda del mal. Y si algo sucede en nuestras vidas es porque tu soberana voluntad así lo determinó y lo consideró lo más conveniente para tus planes y propósitos, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Gracias porque tú nos guardas. Gracias, Señor, porque estamos bajo la cobertura de la gracia tuya, Señor. Gracias, Señor, porque cuando el maligno viene con sus mentiras y sus opresiones, Señor, podemos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y podemos decir que estamos bajo la cobertura tuya y podemos proclamar la justicia de Dios. Podemos proclamar el evangelio redentor de Cristo. Podemos orar y podemos proclamar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, Señor. La palabra revelada, la que ya está escrita. No hay nueva revelación, Señor, sino que ya está escrita tu palabra. La sola escritura, como decían los reformados, es suficiente, Señor. Gracias, Padre. Quitamos todo miedo del misticismo. Ora y dígale, Señor, quita todo miedo heredado, aprendido. El evangelio del terror, el evangelio del horror, el evangelio donde te decía tú no puedes porque no tienes autoridad. Te mintieron, nos mintieron. Todos los nacidos de Dios tienen autoridad. Te mintieron si te dijeron que no podías, porque tú no eras o no tenías potestad. Todos somos pecadores. Te mintieron si te hablaron de una jerarquía. Delante de Dios estamos en la misma mesa, porque todos somos pecadores. Te mintieron, nos mintieron muchas veces y de muchas maneras, y nos hicieron tener miedo. Nos metieron más terror por Satanás que por Dios. ¿Sabes? Dios es el único digno de ser temido, adorado, reverenciado, no Satanás. No pierdas tu tiempo buscando nombres de demonios. Más bien busca en la palabra conocer al único Dios verdadero. Eso es lo que debemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo. Amados, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Nos despedimos de ustedes orando que la gracia de Dios esté allí multiplicándose, que la provisión de Dios esté en sus hogares, en sus vidas. Oramos para que la gracia de Dios supla, sane lo que Él quiera hacer, sanar a quien quiera hacer. Oramos por sanidad y nuestro deseo es que el Señor sane las vidas. Oramos por Dieguito Huertas, que siga Dios obrando. Oramos por los enfermos, los hermanos que tienen enfermos en sus casas. Y oramos por todos los enfermos, que Dios sane, así como en el cielo, así también se haga su voluntad en la tierra. Bendiciones del eterno Dios en sus vidas, amados redimidos. Muchas gracias. Bendiciones, amada iglesia, les amamos, les llevamos en el corazón y en nuestras oraciones. Que descansen. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos a las 8 de la noche una vez más, y si usted lo permite estaremos compartiendo esa palabra en sus casas, y si el Señor así lo provee. Un abrazo, bendiciones, les amamos y les llevamos en el corazón. Que descansen. Bendiciones. Muchas gracias por el privilegio que tenemos de Saludos estar a todos, los extrañamos. compartiendo en su casa. Un abrazo, los extrañamos. Muchas gracias.